¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín con este programa que tiene ahora un espacio más amplio, que tiene la posibilidad de conocer a profundidad también algunos otros temas que estoy seguro a usted le va a interesar y mucho en lo que se refiere a sus finanzas personales, a su cotidiano existir. Hoy, como siempre, con invitados de lujo, vamos a comenzar esta entrega entonces con este contacto nacional hasta Santa Cruz de la Sierra con un experto en finanzas personales. Él es Julio César Salinas. ¿Cómo estás, Julio César? Un gusto saludarte. Para esta oportunidad te propongo dos temas. Uno, hablar un poco sobre esto que muchos bolivianos estamos viviendo. ¿Cómo podemos supervivir financieramente? Y después sobre la educación financiera también en lo que representa los colegios, los jóvenes, la educación que se debe impartir. Tengo entendido que tú manejas un concepto de kit de salvataje financiero. ¿En qué consistiría un kit de salvataje financiero? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas saludos a toda tu audiencia. Es un gusto estar aquí nuevamente. Sí, nosotros hemos desarrollado dos tipos de productos. El primero, al que tú haces referencia, es el kit de supervivencia financiera, que es una herramienta muy práctica y virtual, si se puede decir, muy acomodada a la realidad de ahora, que lo que genera son una serie de aspectos o de consultas específicas para poder ordenar de manera coherente y bajo las mejores prácticas internacionales aceptadas las finanzas, ya sean personales o de un grupo familiar. De eso se trata. El segundo producto, ya lo que nosotros denominamos, es un compás financiero. Que el compás financiero viene a ser un producto pero adaptado hacia los jóvenes bachilleres, adaptados a esas personas que están formando recién su economía desde la etapa del cero. Cuando recordemos que muchos bolivianos comienzan su vida laboral muy tempranamente y muchos de ellos lo van a hacer al momento de salir del colegio, algunos para financiar hasta sus propios estudios. Entonces, tomar las decisiones adecuadas y conocer cuáles van a ser las implicancias de esas decisiones es el enfoque fundamental que tiene nuestro producto Compás Financiero. Así que cuando guste podemos comenzar ya sea con el kit de supervivencia financiera para poder conversar. Perfecto. Te propongo entonces comenzar con esto que se denomina kit de supervivencia financiera. ¿Por qué deberíamos o en qué circunstancias deberíamos encontrarnos para hablar de una supervivencia financiera? Yo creo que la denominación supervivencia es constante. Lo que pasa es que nosotros vivimos un mundo tan cambiante, y bien la economía en Bolivia ha sido un reflejo de eso, que nos prohíbe hasta proyectarnos mucho más allá a largo plazo. Pero ¿qué hacemos si nosotros no planificamos, si no nos proyectamos cómo vamos a manejar, administrar nuestros propios recursos? Entonces, lo que nosotros enfocamos es otorgar una herramienta práctica, sencilla, dinámica y de muy corto tiempo a las personas para que ellos puedan planificar cómo van a utilizar sus ingresos. Eso por una parte. Y segundo, cuál es su realidad y por qué es un tema de supervivencia. ¿Sabes por qué, Jaime? Es una temática muy interesante. Sabe que el 95% de las personas no tienen la certeza o seguridad de poder mantener su estilo de vida una vez después de la jubilación. Entonces, si nosotros nos ponemos a entender que constantemente, conforme la economía avanza, todas las cosas van aumentando de valor o van aumentando las oportunidades para poder acceder a ellas. Lo que busca un ser humano es elevar su estilo de vida, no disminuirlo con el tiempo. Cada cual quiere siempre estar mejor, mejores prestaciones, mejor vehículo, mejor hogar, mejor colegio para los hijos, dar un salto cualitativo. Lo que nosotros hacemos, porque es la supervivencia, es que gran parte de la población, Jaime, en este minuto no está tomando las previsiones para el yo del futuro.
A eso precisamente quiero llegar. ¿Cómo identificar plenamente mi realidad económica, mis finanzas? Vamos a ver, yo tengo un sueldo, digamos si soy un empleado, ¿no es cierto? Tengo mi salario, mi esposa de repente tiene lo propio, ¿no es cierto? Y en función de aquello hago esa sumatoria, ¿cuánto ingresamos los dos? Pero resulta que a fin de mes no nos alcanza. Entonces, ¿cómo puedo identificar plenamente mi situación financiera? Mira, Jaime, esta realidad no solamente va para las personas que tienen, algunos ingresos salariales, porque los ingresos salariales pueden ser, digamos, limitados. También esto ocurre cuando los ingresos son elevados. ¿Qué es lo que pasa? Conforme nos va ingresando más dinero, a la vez vamos gastando mayores cantidades de recursos, vamos teniendo un estilo de vida más caro. Pero si nosotros no sabemos administrar bien esa realidad, lo que va a generar va a ser exactamente lo que tú dices. A fin de mes no me va a alcanzar dinero. Entonces lo primero que hay que hacer es una radiografía de tu realidad. ¿Cuánto te ingresa? ¿Cuánto dinero realmente le ingresa? ¿Cuáles son los gastos fijos y gastos variables? Entiéndase por gastos fijos todo aquello que nos permite sobrevivir o sobrellevar el mes a mes. ¿Me entiendes? Todo lo que es alimentación, transporte, lo que es cobijo, digamos, o cosas de necesidades puntuales, y los demás servicios que yo consumo dentro del hogar. Esos son los fijos. El siguiente conjunto de gastos son los gastos variables, aquellos que varían en intensidad, varían en frecuencia, varían en monto mes a mes. Ejemplo, aquellos digamos que son cumpleaños, regalos, cositas adicionales, o justo me compré algo que estaba visualizando, cosas que no son comunes en el mes a mes. Eso por una parte te conlleva a determinar cuáles son los gastos totales que uno tiene para poder sobrellevar el estilo de vida. Pero aparte tenemos otros que se van agregando a través de la generación de deuda. Las deudas que nos generan obligaciones financieras para cancelar con montos de capital y montos de interés determinados. Esa es una parte de cómo se van los egresos. Pongámoslos hacia la izquierda. Todo lo que es los egresos es lo que nos va a quitarnos de nuestros ingresos. Ahora, lo que no sucede es que la mayoría también de los bolivianos, solamente un 35% de ellos ahorran y mucho menos porcentaje invierte. Y casi un porcentaje nulo tiene un propósito financiero definido. Entonces vamos a ver los otros elementos. ¿Qué es el ahorro? Es la parte del salario que nosotros destinamos para la previsión futura. ¿Me entienden? ¿Y cuál es lo otro? ¿Cuál es el tema de la inversión? La inversión es el empleo de nuestro propio capital para la generación de ingresos que no demanden nuestro propio esfuerzo o nuestro propio tiempo. En cierto sentido, hay diferentes tipos de inversiones, claro, que en otra charla podemos ir tocando. Y por último, el propósito financiero es una meta u objetivo definido que nosotros tenemos o nos proponemos para un año determinado, como decir, este año quiero cambiar el techo, este año quiero renovar un vehículo, este año yo quiero realizar. Entonces, si nosotros hacemos nuestra guía y hacemos una planificación de todo esto, la idea coherente sería cómo nosotros identificamos los pasos a seguir para poder hacer ese plan una realidad. ¿En qué estamos gastando? ¿Dónde está fluyendo el dinero hacia otro lado? ¿Estamos cumpliendo con la cantidad de ahorros que hemos determinado? ¿Estamos cumpliendo con la inversión? Y si nosotros no separamos el dinero, es decir, todo el dinero lo mantenemos en una sola bolsa, y de esa bolsa vamos abriendo cajón, sacamos dinero constantemente y no lo hacemos con un control determinado, el problema que sucede es que nos vamos a desordenar la parte económica. Bien. Y eso va a tener un impacto negativo. Ahora, quiero redondear un poco esta idea de lo que es la supervivencia financiera, ¿no es cierto?, antes de ingresar a este otro espacio que tiene que ver con los jóvenes, con su educación financiera también. El estilo de vida, entonces, parece que es lo que menos controlamos, pero lo que más deberíamos controlar y lo más difícil de controlar. Exactamente. Hay muchos temas que nosotros no nos damos cuenta de que tenemos fugas de dinero.
fugas de dinero. ¿Por qué? Porque tendemos a tener estilos de vida superiores a la economía de ingresos que poseemos. Es decir, tenemos un vehículo de mayor envergadura, que consume mayor cantidad de gasolina, que tiene un mayor costo de seguro, un mayor costo de mantenimiento, cuando quizás nuestra economía es para un auto o algo un poco más pequeño, por así decirlo. Es decir, siempre tendemos a cometer errores comunes que están impulsados un poco por la tendencia, la sociedad, el tema de las apariencias. Otro ejemplo muy claro es el tema de la adquisición de hogares, de bienes raíces. Tendemos nosotros a pensar que es una casa para toda la vida, cuando no es así. En realidad, las casas tienen que ser tal cual como son los vehículos. Cuando uno nace al mundo, uno no comienza con una vagoneta del año. Uno capaz comienza ya sea con una motito, un autito compacto, de ahí va creciendo un sedán, de ahí va creciendo el siguiente ya una vagonetita y de ahí algo mucho más grande, si ese es su objetivo y si esa es la necesidad, claro está. Lo mismo sucede con los bienes raíces. Si nosotros apuntamos hoy por hoy un matrimonio recién formado, que solamente son 2 personas, y ese matrimonio recién formado y desea adquirir una casa de 3 dormitorios para ahí formar su familia, de ahí continuar, los primeros años antes de la llegada del primer y segundo niño, sumamos que son aproximadamente 3, 4 años, diferencia, 5 años, solamente van a hacer uso de dos habitaciones. La habitación principal es la cocina, que eso es lo común que sucede. Pero ¿qué es lo que pasa? Están pagando intereses elevados respecto a qué, al monto de capital por la adquisición de un bien mayor. Es decir, una pareja joven, por el contrario, debería comenzar pequeño. Conforme sus ingresos van mejorando, ya va a cambiar un objeto, es decir, una casa pequeña, por algo más grande. Pensemos y recordemos el monopolio. Cuando uno va adquiriendo propiedades y uno después va adquiriendo casitas. Entonces, ¿qué sucede? Cambiar las casitas por hotel. Es el mismo concepto, solamente que uno tiene que adecuarse. Matrimonios jóvenes no tienen necesidad de tener ya comenzar, a menos que la economía tenga subsidio de los padres que sean generosos para poder sobrellevar eso. Caso contrario, el consejo es comenzar jóvenes, comenzar con pequeñas cosas, departamento, un dormitorio, 2 dormitorios, conforme van a pagar las mismas cuotas, pero va a ir más a capital, y cuando le toquen crecer eso, cambien ese departamento por uno más grande, pero ya tienen un monto de capital mayor abonado, y eso se convierte en una moneda de cambio, es decir, les va a favorecer a ustedes en inicio. Perfecto. En otra edición te voy a invitar simplemente para que hablemos sobre eso, ¿no es cierto? Cómo lograr una vivienda propia, el alquiler, el anticrético. Vamos a abundar en eso de una manera mucho más particular. Ahora me gustaría hablar un poquito más sobre esto que has denominado también el compás, ¿no es cierto? Un producto que también ustedes están, digamos, manejando, pero me gustaría saber en qué consiste aquello y cómo se aplica a los jóvenes para que desde una temprana edad, ¿no es cierto?, tomen conciencia de lo que significa su realidad financiera. Perfecto. Muchas veces nosotros nos encontramos con colegas de trabajo que sienten que no le alcanza el dinero, que todo el tiempo están pidiéndose préstamos por los colegas o con las mismas empresas. ¿Qué sucede? Sucede que nunca en Bolivia, bueno, solamente algunos países a nivel mundial están educando financieramente a las personas. ¿Qué es una educación financiera? Una educación financiera es una guía, es un GPS que te ayuda a determinar el camino, cómo vas a llevar tu economía. Entonces, cuando uno llega al mundo laboral, cuando habla de recursos humanos y le van a pedir dinero, le dicen, no, eso debería haberlo aprendido en la universidad. Cuando uno va a la universidad, dicen, no, eso debería haberlo aprendido al colegio. Cuando uno va al colegio, dicen, no, eso te debería enseñar desde casa. Pero siempre el concepto de lo que es el dinero es un tabú determinado por toda la sociedad, por nuestros padres.
padres tienden a ocultar el manejo del dinero. No, ¿cuánto ganas? No tienes que saber. O en qué se utiliza. No se maneja ese tipo de información. Tampoco se tiene que saber. Entonces, esta parte de la economía, cuando se está sesgada y convertimos el dinero en un tabú, las personas salen al mundo laboral sin conocer cómo administrar sus propios recursos. Y ahí es donde cometen también el error típico. ¿Qué pasa cuando salgo y hago con mi primer sueldo? Me voy y me compro un vehículo. Lo que pasa no es una prioridad o no es una necesidad. Y tengo subsidios, tengo la casa de papá, tengo la comida de papá, tengo todos los otros elementos que me ayudan a solventar mi economía, y esos ingresos pueden convertirse en una inversión tan poderosa y comenzar tan temprano que le va a permitir tener una tranquilidad económica en el futuro. Por eso que el compás tiene que educarse desde el colegio. Y es una herramienta gratuita que le estamos dando para que todos los bolivianos puedan conocer cuál es su realidad de las decisiones que tomen. Entonces, ¿en qué se diferencia el compás del kit de supervivencia financiera? En el kit hacemos preguntas claves para determinar cuáles son sus niveles de egresos que tiene para poder proyectar. En el compás le preguntamos preguntas tan sencillas: ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿En qué área deseas trabajar? ¿Pública o privada? ¿En qué sector deseas trabajar? ¿Qué tipo de trabajo deseas tomar? Y esa pregunta la hacemos a jóvenes bachilleres. Hemos firmado una serie de convenios a nivel local e institucional en Santa Cruz para poder apoyar, y estamos en búsqueda de los colegios para que ellos puedan apoyar también esta iniciativa y los jóvenes puedan conocer que cada decisión que ellos tomen va a conllevar a un determinado flujo de ingresos en los primeros años. Excelente. Esto del compás es muy interesante y les va a servir muchísimo a los jóvenes, sobre todo aquellos que están por graduarse. ¿Dónde podrían encontrar? Me has dicho que además es gratuito. ¿Dónde podrían encontrar aquello para tener una idea básicamente de qué deben hacer para enfrentar ese futuro próximo? Perfecto. Pueden ubicarnos en nuestra página web www.bsmartapp.com, como también pueden ingresar llamando a los teléfonos de contacto que aparecen en la página, o escribirnos a info@bsmartapp.com para obtener mayor información, para ver cómo pueden hacer que tanto ustedes como sus colegas, como sus compañeros de colegio o sus colegios puedan obtener esta información. Lo que nosotros buscamos es devolver, es decir, si nosotros llegamos a impactar en la educación financiera en una edad temprana, vamos a tener menos problemas económicos en el futuro como sociedad. Esa es la realidad. Por eso es que nosotros decidimos hacerlo de manera más altruista esta sección, para que sea y pueda conllevarse a todos los bolivianos. La estadística y los ingresos promedios que salen de resultados son frutos de la realidad de lo que vive en Bolivia, y estamos tomando datos tanto de universidades como del INE. Excelente. Para poder entregar esa información. Vamos a hablar sobre muchos de estos temas. El tiempo lamentablemente a veces se nos vuelve muy corto, ¿no es cierto? Fíjate qué cosas tan interesantes, pero vamos a abordarlas de repente en otra oportunidad, puntualizando básicamente en estos temas. Me imagino que ya tienes también algunos datos con relación a esto que representa esta plataforma gratuita, donde los jóvenes pueden ingresar y ver su realidad financiera, que tiene un efecto dominó además, porque ayuda a la familia y se ayuda a uno mismo. Entre tanto, te digo muchísimas gracias, Julio César, y será hasta una próxima oportunidad, y saludos a toda esa bella tierra cruceña. Muchas gracias, Jaime. Saludo a toda tu audiencia. Siempre es un gusto poder compartir este momento, un espacio con toda la sociedad, y esperamos estar presentes en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Le decimos a Julio César Salinas, experto en temas financieros. Ustedes lo pueden encontrar también ahí en internet. Esta plataforma es gratuita, fíjense ustedes, y respondiendo básicamente a estas consultas, preguntas, pueden ver sobre todo a nivel de esta juventud, de estos jóvenes que están ingresando al bachillerato, tener un panorama de lo que representa su situación financiera. Qué interesante, ¿no es cierto? Bien, a continuación les propongo, amigos, revisar un poco
de alguna información internacional que nos ha llegado recientemente aquí a Economía para Todos y que tiene que ver con la tecnología, en esa suerte de competencia tecnológica que se está dando, y algunos dicen no solamente competencia, sino guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, que podría verse mucho más enfervecida o podría verse mucho más candente, si usted quiere, para emplear este término, en función a la emergencia de Donald Trump nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Vea a continuación entonces cómo los chinos están lidiando con Estados Unidos en esta batalla tecnológica. Los semiconductores llevan tiempo en el centro de la disputa comercial entre China y Estados Unidos. Ahora Pekín ha restringido aún más el acceso al mercado chino, prohibiendo el uso de chips de las estadounidenses Intel y AMD en computadoras y servidores gubernamentales. Asimismo, planea reemplazar el sistema operativo Windows de Microsoft por uno de producción china. Estas medidas se producen después de que Estados Unidos y otros países prohibieran la exportación a China de maquinaria para fabricar chips de última generación por motivos de seguridad. Ahora Pekín ha decidido confiar en su propio sector tecnológico para mantener su competitividad, lo que podría implicar nuevas restricciones comerciales por su parte. El anuncio durante el Foro de Desarrollo de China fue una sorpresa. Poco antes, el primer ministro Li Qiang se había pronunciado a favor de una mayor apertura de China hacia Occidente y ahora cualquier reforma en China será planeada utilizando herramientas autóctonas. Compañías como Huawei y Peitium se cuentan entre los proveedores aprobados de microprocesadores, aunque también están en la lista negra de Washington. Sin embargo, no todos se muestran preocupados por el impacto de este desarrollo. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Hemos abierto este espacio para abordar aquellos temas que han hecho noticia económica en el transcurso de los días precedentes, de las horas precedentes. Hay un debate que se ha abierto hace un par de semanas y que próximamente va a tener su conclusión, en unas 3 semanas más aproximadamente. Claro, va a suceder este 1 de mayo cuando se conozca el tema del porcentaje del alza salarial que se va a tener este año 2024. Los empresarios no quieren que exista un incremento. Han objetado y han planteado diversas razones. No es cierto, pero es muy probable, hay una altísima probabilidad de que haya un incremento salarial, así este sea mínimo. De que va a haber incremento salarial, todo indica de que sí va a suceder. Vamos a escuchar a continuación a un político hablando sobre estos temas económicos. Escuchemos lo que dijo Manfred Reyes Villa con relación a este tema, el incremento salarial. Bueno, la situación económica es igualitaria para todos, obviamente que es muy difícil con todo lo que ha bajado el IDH hacia las alcaldías y obviamente las condiciones económicas no son de las mejores, tampoco de la población que necesita el incremento, ¿no es cierto? De todas maneras, le vamos a hacer un seguimiento a cuál es la definición, a qué se llega. Me imagino que el gobierno tendrá una negociación justa para ver qué es lo que se puede hacer y nosotros también ya estamos analizando. Entonces, imagínense, son casi 40 millones que pagamos cada mes de salarios. Entonces, imagínense si hay un incremento, las cosas no van bien, por eso tiene que haber un cambio estructural para ver de que hayan recursos más bien para lograr hacer obras y quienes deben generar fuentes de empleo son los privados y no convertirse las alcaldías o las empresas estatales en agencias de empleos, porque lo que tenemos que hacer es más bien fomentar, ser facilitadores para que haya empresas que puedan generar fuentes de empleo y puedan lograr el crecimiento económico de todo el país. Se ha conocido también que la AHAM, como se conoce a este organismo que debe velar por el tema de la minería, de cómo se desarrolla esta actividad, se ha conocido que la AHAM precisamente no estaría
proporcionando todas las condiciones para que se proteja el medio ambiente. En otras palabras, que se habría facilitado que la minería ilegal pueda desarrollar operaciones, porque ya no se desarrollarían los controles habituales como se tenía anteriormente, sino que estos se habrían modificado y que se habrían ya convertido en temas más burocráticos. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, lo que preocupa es el uso fundamentalmente del mercurio en la extracción del oro, que está generando contaminación, contaminación que mata, contaminación que por supuesto también está siendo parte de lo que es el cambio climático. El ministro de Medio Ambiente y Agua trabaja con el sector minero con diferentes alternativas para la explotación de oro sin la utilización de mercurio. Asimismo, señala implementar nuevas tecnologías con mayor eficiencia. Bueno, como Ministerio de Medio Ambiente y Agua, rápidamente hemos activado una mesa de trabajo con el sector minero. En esta mesa de trabajo estamos nosotros proponiendo diferentes alternativas para que se pueda explotar oro, pero sin la utilización de mercurio o reduciendo la utilización de mercurio, ¿no? Entonces, ya tenemos planificada la implementación de algunos proyectos piloto, principalmente en algunos puntos de mayor explotación y además donde se han generado tal vez algunas situaciones de contaminación y de daño, digamos, a la salud. Y en esos puntos vamos a implementar estos pilotos para poder mostrar al sector minero y además proveer también esta tecnología que es mucho más eficiente en términos de rendimiento. Se puede obviamente explotar mayor cantidad de oro por metro cúbico, pero también reducir el uso del mercurio, ¿no? Entonces son experiencias y son pilotos que vamos a implementar. Uno de ellos es la gravimetría, por ejemplo, que reduce casi al cero la utilización de mercurio, y creemos que a partir de la demostración real y además en campo, creemos que podemos sensibilizar al sector minero para que ellos puedan migrar a otro tipo de tecnologías. Otro debate con un paro de médicos de por medio, la jubilación a los 65 años. Hay algunos que dicen que aquello no se debe dar, sobre todo en sectores específicos, otra vez médicos, maestros o en algunos otros estamentos también de la actividad económica. Bueno, nosotros lo habíamos planteado en algún momento determinado. Quienes tienen acceso a una jubilación son una población muy reducida en torno a la población económicamente activa que existe en el país. Será de un 20% con relación a toda esa población que actualmente busca algún tipo de ingreso. Con todo, el debate está servido. Ha habido un paro que ha afectado, por supuesto, a los más pobres, porque es gente que no tiene recursos, ¿no es cierto? La que no puede pagar un médico, la que se ha visto afectada. Pero el reclamo está ahí y el debate permanece. Bueno, a nosotros nos parece que en este momento tan complicado social y económico que está viviendo el país, lo que menos debe hacer es buscarse motivos para precisamente generar el descontento de la población. Es decir, nosotros hoy tendríamos que estar pensando en cómo mejorar la situación de los jubilados, de los trabajadores. Hay una crisis de empleo, el empleo cada vez es más precario, hay menos empleo de calidad, entonces esas deberían ser las alternativas. Pero el gobierno lamentablemente está queriendo desestabilizar, reitero, a la población y queriendo enfrentarla, ¿no? Eso es lo que menos podemos permitir en este momento. Sea cualquier proyecto de ley, debe ser concertado, debe ser debatido ampliamente a objeto de que sea un proyecto de ley útil en este caso y que no vaya en contra incluso de la Constitución Política del Estado, que es lo que debemos garantizar en su cumplimiento. No, yo creo que la Constitución es clara en ese sentido. Nosotros debemos mantener precisamente los principios constitucionales. Los 60 años creo que están establecidos ya por distintas situaciones, entonces el gobierno hoy nos debe garantizar aquello y reitero, no debe generar falsos debates que simplemente están distrayendo a la población, pero estamos descuidando otras materias importantes, ¿no? Y también se ha conocido o se ha producido una suerte de escaramuza. Vamos a llamarle debate sobre cuál es el nivel de las reservas de hidrocarburos que tiene nuestro país. Hidrocarburos referidos fundamentalmente al gas para su comercialización a los mercados externos. Sabíamos que Brasil y Argentina eran los mercados donde más se estaba vendiendo este energético. Argentina ya ha reducido básicamente la compra de
gas a Bolivia. Hay todavía expectativa con relación al mercado brasileño, pero esto ha bajado en función a la oferta y la demanda. Entonces, ahí podríamos poner un signo de interrogación. ¿Cuál es la realidad sobre el negocio de los hidrocarburos? Bueno, han existido posiciones encontradas entre Carlos Mesa, por ejemplo, líder de Comunidad Ciudadana, y el gobierno central. En la última sesión que tuvimos hace 15 días de la comisión, quedamos de que íbamos a convocar a los diferentes ministros a la comisión para que pueda esclarecer y sobre todo que cumplan la ley. Que la ley dice que tienen que publicar las reservas internacionales. Parece que esto es confidencial. ¿Por qué será? ¿Será que no tenemos ya nada? No era lo que nos decíamos, que teníamos el mar de gas, y esto es lo que preocupa. Entonces vamos a insistir en esa instancia, si es necesario mandar una nota al presidente de la Comisión de Economía Plural para que pueda convocarse al ministro y sobre todo exigir con una minuta de comunicación que pueda presentar los datos de las reservas internacionales. No hay transparencia del Ejecutivo. No es la comisión la que va a emitir los datos, y eso es bueno aclarar, aunque sean ellos masistas y yo oposición, pero el Ejecutivo es el que debe tener los datos claros, concretos y cumplir con la ley a la fecha que dice que tienen que estar publicados para que todos los bolivianos sepamos en las situaciones que estamos. Eso es, ellos ocultan, siempre han ocultado datos, y eso es lo que se han manejado siempre en forma confidencial y no cumpliendo con la ley. Hablemos de otro asunto que preocupa y mucho, la seguridad aeroportuaria. Pero seguridad no referida a que en algún aeropuerto a usted le van a robar la billetera, sino en función a aquel caso que se ha conocido de una jauría de perros que invadió la pista y provocó que un avión de BOA no pueda despegar, con un alto riesgo para los pasajeros, hay que reconocerlo. Ahora bien, ¿cómo ingresaron estos perros a esta pista? Bueno, sucede en Bolivia, ¿no es cierto? Con todo, se ha conocido desde el Ministerio de Obras Públicas que se va a invertir en los aeropuertos internacionales en nuestro país. Se dice que hay capacitación permanente para quienes operan estos aeropuertos. ¿Se deberá insistir o mejorar aquello? Estamos invirtiendo recursos económicos de más de 24 millones de bolivianos para mejorar los aeropuertos internacionales, y a la vez porque está entrando en funcionamiento el Mutún en Santa Cruz. También hemos inyectado más de 6 millones de bolivianos para remodelar el aeropuerto de Puerto Suárez. Por lo tanto, las empresas que quieran proponer, que quieran realizar estas obras, está ya colgado en el SICOES. 60 días tenemos nosotros para que puedan realizar las ofertas correspondientes, y en ese entendido está colgado ya en el SICOES, y hacemos la invitación aquí en la ciudad de Cochabamba porque efectivamente se va a mejorar la pista de aterrizaje aquí por un valor de más de 6 millones de bolivianos, y también por separado estamos inyectando también recursos económicos para mejorar, remodelar todos los baños de los aeropuertos del Alto, Jorge Wisterman y Virubí. Vamos a una pausa y cuando retornemos estaremos hablando en una entrevista sobre los derechos tributarios que tienen las personas. Sí, evidentemente alguien me dirá, no todos tributan en este país, pero bueno, hay personas que sí lo están haciendo y personas que consideran que sus derechos están siendo vulnerados. Vamos a hablar sobre esto luego de esta pausa. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros, por seguir junto a Economía para Todos. Yo soy Jaime Albarracín. Vamos a continuación a una entrevista que también nos parece por demás importante. Hay una actividad que se está desarrollando, ya está en proceso por supuesto, que tiene que ver con los derechos tributarios. Y este es un aspecto fundamental porque mucha gente le tiene temor a lo que representan los impuestos, los tributos, porque cree que se va a ver afectado.
esta persona se va a ver afectada o el contribuyente se va a ver afectado. Para hablar sobre este tema y otros más hemos invitado a la doctora Katia Mariana Rivera González. Ella es directora ejecutiva general de la Autoridad de Impugnación Tributaria, a quien saludo cordialmente y le agradezco por esta oportunidad. Y voy a ir con usted con una primera pregunta. A ver, ¿qué podemos entender para que la gente comprenda, no es cierto? Porque llegamos también a esa gente de a pie, como solemos decir, por derechos tributarios. ¿Qué podemos entender por aquello? Hola Jaime, muy buenas tardes a tu público, a tu radioaudiencia. A ver, derechos tributarios los entendemos como que bueno, todos tenemos las obligaciones tributarias, es decir, todos tributamos en el país en algún momento de nuestra vida, siempre vamos a aportar a nuestro país, pero los derechos tributarios vemos como esa mano que nos puede colaborar cuando hay una injusticia, es decir, el arma que nos da la normativa, que nos da la ley, la 2492, en el sentido de que pueden acudir ante una instancia para poder reclamar algún hecho que está siendo ilegal, ¿no? Si hablamos de derechos tributarios, tenemos que hablar que cuando una persona se sienta mellada en sus derechos tributarios, sienta que está siendo cobrado de más injustamente, puede acudir ante la autoridad de impugnación tributaria. ¿Qué significa esto? Que necesita o que está haciendo uso de su derecho a la defensa, a una instancia que pueda verificar, que es un dirimidor, que pueda verificar si realmente la administración tributaria, vale decir impuestos, la aduana o el gobierno municipal, está cobrando de una forma adecuada, ¿no? Ahora bien, dentro de este marco que nos acaba de presentar, se cubre o se protege, voy a utilizar este término, a todos los contribuyentes, me aclaro, desde lo más pequeño hasta lo más grande, o esto, digamos, de la función que cumple la autoridad tiene que ver simplemente con casos muy grandes, con montos muy elevados. ¿Cómo puede ser el perfil que nos puede definir? Muy buena tu pregunta, Jaime, porque de hecho las personas que nos están escuchando deben pensar que las impugnaciones nos llegan de procesos muy grandes o procesos que tienen que ver con millones, ¿no? Pero no es así. La Autoridad de Impugnación Tributaria tiene sus plazos y su normativa y está abierta a cualquier contribuyente que se sienta mellado en algún derecho, es decir, tenemos los mismos plazos, el mismo procedimiento y el mismo tribunal que verifica sus actuados, tanto como cuando nos vienen a reclamar por un televisor, como cuando son millones de alguna empresa. Entonces, el monto, nosotros no nos fijamos en el monto que se está dirimiendo, sino en la justicia o injusticia que se está determinando en este caso, ¿no? Bien, ahora, y le cuento de repente como alguna experiencia personal también, ¿es cierto? Cuando nos llega una notificación, pensamos que todo el poder del Estado nos va a caer encima, ¿no es cierto? Que tengo un gran problema con el Estado. ¿Cómo debo entender entonces una notificación de estas características? ¿Qué es lo que debo pensar, digamos, en una primera instancia para responder a esta notificación que me está llegando? Claro que sí, es importante. Estamos hablando de este ciclo de formación precisamente para que el contribuyente, la ciudadanía pueda saber que dentro de los 20 días de esta notificación que usted se refiere, de un auto definitivo, vale decir que tendría que ser una resolución sancionatoria, una determinativa, una resolución que esté negándole una prescripción dentro de la administración tributaria. Tiene el plazo de 20 días el contribuyente para poder presentar su recurso de alzada. Pasa este tiempo, es un tiempo fatal, perentorio, ya no puede presentar su impugnación. Entonces es importante saber qué es lo que debo hacer cuando ya tengo mi notificación de impuestos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué plazo? ¿Cómo me dirijo ante la Autoridad de Impugnación Tributaria? ¿Cómo presento? Eso es lo que les queremos
enseñar, quizás pueden llamar de ese modo, porque todo está establecido en nuestra norma. Los actos definitivos está establecido en el artículo 143 y 144 de nuestra 2492, pero lo queremos plasmar de una forma más sencilla para que todo el público pueda entender y pueda saber la magnitud de poder impugnar y hacer valer algún derecho, porque son más del 70% de los casos que salen a favor del contribuyente y que hemos hecho valer, significa que hemos hecho valer el derecho del contribuyente frente a una administración tributaria. Mucho de esto tiene que ver con la información, es decir, yo en mi ignorancia, ¿no es cierto? Como le decía, puedo pensar que todo el Estado me está cayendo encima cuando en realidad hay pasos que se pueden seguir y estos pasos son muy importantes conocerlos en esta ruta, digamos, si usted quiere. ¿Cómo me informo? ¿Cómo puedo saber qué es lo que debo hacer para responder ante estas circunstancias? Precisamente hemos abierto este ciclo de formación a solicitud de mucha gente que ha venido a la rendición de cuentas hace unas semanas y a gente que nos encontramos en diferentes actividades que realiza la Autoridad de Impugnación Tributaria que nos solicitan informar sobre estos derechos que tienen, cómo pueden impugnar. Pero todo lo que nosotros hacemos está inmerso en nuestra página, que es www.ait.gov.bo, en el que está el flujograma de cómo debe presentar, qué cosas tiene que presentar, qué requisitos necesita para impugnar. Mire, no necesita el patrocinio de un abogado, entonces lo pueden hacer mediante una carta o un memorial. Las resoluciones que nosotros sacamos en recurso jerárquico, es decir, en última instancia, están en el CIDOT, que es una plataforma donde pueden encontrar cómo hemos resuelto, pueden encontrar similitudes con sus casos y ver cómo la Autoridad de Impugnación Tributaria ha hecho una justicia tributaria, si lo llamamos así, resolviendo esos casos, ¿no? A propósito de lo que usted señala, es muy importante la casuística, los casos, los hechos, cómo yo me puedo identificar con esto que está sucediendo. Yo le voy a presentar un caso, por ejemplo, que tiene que ver con una persona que usted sabe que el 80% de las empresas en nuestro medio son unipersonales. Entonces, bueno, ahí tiene usted, por ejemplo, ¿qué le digo? A un comunicador social, que no necesariamente tiene que saber de materia tributaria, ¿no es cierto? Porque estudia comunicación social, pero su emprendimiento es unipersonal. Entonces, en función de aquello, me olvido, digamos, alguna factura o declarar algo y como que se viene alguna penalización, alguna sanción. Entonces, en este primer ejemplo que le doy, ¿cómo puedo evitar aquello precisamente? ¿No es cierto? Y o, si ya se ha dado el caso, recurrir a la autoridad si creo que se han vulnerado algunos derechos míos. Tenemos que estar claros en cuál es un derecho vulnerado y cuál es un desconocimiento quizás de la norma tributaria de nuestro país, ¿no? En el caso que usted se refiere es una persona que se ha olvidado, pero en Bolivia y en todo el mundo no podemos alegar el desconocimiento de una normativa. Entonces, el que una persona no haya cumplido con sus obligaciones en los tiempos establecidos por ley, por ese motivo no puede acudir a una impugnación, ¿no? Sí, en los casos en los que no se ha cumplido con alguna normativa, si bien nosotros dirimimos estos conflictos entre la administración y el contribuyente, estamos enmarcados dentro de la ley. Es decir, hay una RND que le dice a usted que tiene que verificar y tiene un procedimiento desde que saque su NIP, asume ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, son otros los tipos, los derechos vulnerados que nosotros podemos alcanzar. Perfecto. Para que quede claro, entonces, fíjense que estas preguntas que yo le estoy manifestando, es muy probable que se esté realizando algún contribuyente, ¿no es cierto? Le pongo otro caso más. Bueno, vamos a ver que la sanción haya llegado, que la persona no haya cumplido con el pago, digamos, de la multa y le congelan su cuenta en el banco. Pero esta persona, digamos que tenía 3 cuentas bancarias, ¿no? Cada una con 1,000 pesitos, pero la multa es de 700. Y le han congelado las cuentas en los 3 bancos. Es decir,
como que la sanción o la amonestación o esta medida que se asume tendría una magnitud mayor con relación al monto. Es decir, yo no puedo mover mi dinero en 3 cuentas, por decirle de alguna otra forma. ¿Cómo puedo yo, digamos, velar porque esta situación no pase, no suceda? ¿Y por qué no simplemente me congelaron una cuenta con el monto específico? Bueno, si la administración está excediendo en esta su labor de cobranza, habría que ver las causas y todo eso, pero más allá del tema administrativo, sí, en ese caso quizás podría recurrir ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, viendo que ha habido alguna negligencia o algún tipo de error, podríamos llamarlo así, de la administración, ¿no? Pero nosotros nos vamos, a ver, le hablo más o menos con los casos similares a los que usted refiere, por decir un caso de que un contribuyente ha presentado sus declaraciones, pero no hizo en el tiempo prudente y después rectificó, pero la administración no le hizo valer esta rectificación de su formulario, es decir, cumplió con todos los requisitos, bueno, al principio no, pero después rectificó. Entonces no lo ha tomado en cuenta y le sale una resolución sancionatoria cobrándole multas por todo eso, ¿no? Entonces ahí entramos, en esos casos entramos nosotros, precautelando que esté todo dentro de la normativa y viendo que se hayan cumplido ciertos procedimientos que la misma administración tiene como específicos, pero que estén enmarcados dentro de la ley. Ahora, tengo entendido que apelar a la autoridad no tiene costo, que la gente puede aproximarse sin tener que... Esto también le digo, porque fíjense usted que esto se debería promocionar de esta manera también, porque nunca falta quien se quiera meter al medio como tramitador, inclusive, ¿no es cierto? No tiene ningún costo, ¿no es cierto? No, el presentar una impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria no necesita el patrocinio de ningún abogado, no tiene costo de algún timbre en lo absoluto. Es más, lo puede presentar, como hace un ratito refería, con una carta, simplemente cumpliendo algunos requisitos, que es la notificación, que esa persona, que demuestra que es la persona, unos ciertos requisitos que nosotros pretendemos enseñarles en este ciclo de formación. Pero es una forma accesible, una forma que el contribuyente realmente puede realizarlo. Incluso la norma nos dice que podía realizarlo de forma manual o manuscrita, sin la necesidad de mucho formalismo. En línea, como se suele decir, ¿se puede hacer vía la internet, por ejemplo, también? No, nuestro procedimiento data de hace 20 años y nos exige que sea en físico, por escrito, ¿no? Entonces, puede ser incluso de forma manuscrita, pero tiene que ser de forma material, o sea, tiene que presentar con las pruebas. Perfecto. ¿No? La tramitación, sí, una vez que una persona viene y presenta su recurso de alzada, le dan un código para que pueda hacer el seguimiento de todo su trámite hasta la conclusión, ya por vía web personalizado, ¿no? Bien, revisando ya esto que ustedes van a desarrollar como actividad, me parece muy interesante la temática que han planteado. Por ejemplo, voy a hacer referencia a algunos de los puntos, ¿no es cierto? Acceso a la justicia a través de la gratuidad, simplificación del proceso de impugnación, recurso de alzada y jerárquico, tener apoyo de profesionales especializados. Háblenos un poquito de aquello, ya para ir finalizando, en relación al por qué esta temática tiene que ver con los casos que se han desarrollado, o cuál es la intención definitivamente de todo aquello que ustedes están proponiendo. Claro que sí, mire, Jaime, un recurso de alzada o una impugnación tan solo la pueden presentar los contribuyentes, es decir, es el medio que tiene el contribuyente para presentar. Vale decir que si bien es contra la administración, no hay ningún caso que haya entrado de parte de la administración tributaria.
Eso nos hace poder llegar al contribuyente y a la persona que realmente tiene este conflicto con impuestos, la aduana o el gobierno municipal. Estos trámites que se realizan ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, en menos de 3 meses ya se tiene una resolución. Son trámites realmente cortos, con plazos establecidos dentro de la normativa, pero a pesar de esos plazos, nosotros sacamos nuestras resoluciones mucho más antes del plazo que nos señala la ley. Entonces queremos hacer un trámite que sea un trámite menos burocrático, transparente, que no sea oneroso, no necesita el patrocinio de ningún abogado. Eso queremos comunicar a la gente, que hay una instancia que está velando por sus derechos tributarios en el país. Y bueno, el fin realmente de todo esto también, y porque hemos puesto en esta última parte del rumbo al Bicentenario, porque creemos que es importante hacer que el siguiente año, en el Bicentenario, podamos llegar a una Bolivia con una justicia más pronta, oportuna, eficaz, eficiente, y en eso estamos trabajando, y solamente podemos hacerlo mientras los contribuyentes puedan tener el acceso, puedan tener la información y poder impugnar. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo le comento algo particularmente porque venimos desarrollando entrevistas en torno a impuestos, cómo tratar también de ayudar a las personas para que tengan conocimiento de aquello, ¿no es cierto? Hay algún desconocimiento de la existencia inclusive de la autoridad, ¿no es cierto? Y es bueno que estas, podríamos decir, plataformas que se abren, muestren a esta institución como también defensora de estos derechos. Así que le agradezco por esta participación, porque la información que usted nos ha brindado, estoy seguro le va a servir muchísimo a la gente. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, y muchas gracias a la gente que también nos escucha, y por medio de tu teleaudiencia podemos llegar a toda la gente que nos necesita, ¿no? Que necesita justicia tributaria en el país. Así es, porque llegamos a todo el país, estamos a nivel nacional, así que nuevamente le decimos gracias a la doctora Katia Mariana Rivera González, quien nos ha informado con relación a esta posibilidad que usted tiene. Lo voy a poner en términos muy simples. A este derecho a pataleo que usted tiene, si ve o considera que se están vulnerando sus derechos. Eso es importante. Y si usted tiene abierta esa posibilidad de reclamar sus derechos, pues hágalo. Porque de otra manera se va a ver, ¿por qué no también avasallado usted como persona en sus intereses? Muy bien, cerramos este capítulo agradeciendo nuevamente a la autoridad a la cual hemos tenido la oportunidad de entrevistar sobre este asunto tributario, que para algunos puede resultar engorroso, pero hay que investigar, hay que informarse, y va a ver que las cuestiones no son tan complejas. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que también nos interesa mucho, y que llega a nivel de lo que representa, por ejemplo, también la información internacional, que está muy ligada a este contexto internacional que está resultando en materia económica muy, pero muy dinámica. Fíjese usted, a continuación le voy a presentar una nota que tiene que ver con el litio, pero no con el litio en función a cómo se está desarrollando la realidad nacional, que estamos atrasados, hay que reconocerlo. Fíjese usted cómo está manejando Chile el asunto litio para sacar de su manejo, su comercialización en los mercados internacionales, un rédito importante para su país. A continuación, entonces, Chile y el litio en esta nota que les presentamos. El 36% de las reservas de litio del mundo están en Chile. Actualmente solo el salar de Atacama está siendo explotado para extraer esta materia prima. Pero en los próximos años, el país espera dar un salto cuantitativo y cualitativo con la Estrategia Nacional del Litio. El crecimiento de la demanda que se espera al año 2035 tiene una tasa de 15% anual calculada por la Comisión Chilena del Cobre, lo que implica que el rol estratégico que tiene Chile es crucial en lo que significa el combate al cambio climático a través de desarrollar tecnologías limpias
y generar la electromovilidad. Los ministros explicaron que han declarado estratégicos los salares de Atacama y Maricunga, por lo que el 50% más uno de la extracción quedará en manos del Estado chileno. También de manera flexible habrá explotaciones mixtas entre empresas públicas y capitales privados. A partir de abril y hasta julio se hará un llamado a quienes estén interesados en ser parte del proceso extractivo, que excluyó el 33% de los 69 salares del país declarados protegidos. Ahora va a ser muy importante que estos que han sido elegidos hayan sido elegidos en base a fundamentos biológicos y ecológicos sólidos y no solo en base, digamos, a fundamentos estratégicos o económicos. La investigadora Andrea Loaiza del Instituto de Ecología y Biodiversidad habla del particular endemismo de cada salar en lo que respecta a su flora, fauna y aves, también a sus innumerables microorganismos. El salar de Maricunga, al interior de la región de Atacama, es parte de los terrenos ancestrales de la etnia Coya. Materias pendientes como la tan esperada reforma al sistema de pensiones que, según Ariel León, gracias a los futuros recursos generados por el litio, podría dejar de ser una eterna promesa. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros, por seguir junto a Economía para Todos. Yo soy Jaime Albarracín. Vamos a continuación a una entrevista que también nos parece por demás importante. Hay una actividad que se está desarrollando, ya está en proceso por supuesto, que tiene que ver con los derechos tributarios. Y este es un aspecto fundamental porque mucha gente le tiene temor a lo que representan los impuestos, los tributos, porque cree que se va a ver afectada. Esta persona se va a ver afectada o el contribuyente se va a ver afectado. Para hablar sobre este tema y otros más hemos invitado a la doctora Katia Mariana Rivera González. Ella es directora ejecutiva general de la Autoridad de Impugnación Tributaria, a quien saludo cordialmente. Le agradezco por esta oportunidad y voy a ir con usted con una primera pregunta. A ver, ¿qué podemos entender para que la gente comprenda, no es cierto? Porque llegamos también a esa gente de a pie, como solemos decir, por derechos tributarios. ¿Qué podemos entender por aquello? Hola Jaime, muy buenas tardes a tu público, a tu radioaudiencia. A ver, derechos tributarios los entendemos como que bueno, todos tenemos las obligaciones tributarias. Es decir, todos tributamos en el país, en algún momento de nuestra vida siempre vamos a aportar a nuestro país, pero los derechos tributarios vemos como esa mano que nos puede colaborar cuando hay una injusticia. Es decir, el arma que nos da la normativa, que nos da la ley, la 2492, en el sentido de que pueden acudir ante una instancia para poder reclamar algún hecho que está siendo ilegal, ¿no? Si hablamos de derechos tributarios, tenemos que hablar que cuando una persona se sienta mellada en sus derechos tributarios, sienta que está siendo cobrado de más injustamente, puede acudir ante la autoridad de impugnación tributaria. ¿Qué significa esto? Que necesita o que está haciendo uso de su derecho a la defensa, a una instancia que pueda verificar, que es un dirimidor, que pueda verificar si realmente la administración tributaria, vale decir impuestos, la aduana o el gobierno municipal, está cobrando de una forma adecuada, ¿no? Ahora bien, dentro de este marco que nos acaba de presentar, se cubre o se protege, voy a utilizar este término, a todos los contribuyentes, me aclaro, desde lo más pequeño hasta lo más grande, o esto, digamos, de la función que cumple la autoridad tiene que ver simplemente con casos muy grandes, con montos muy elevados. ¿Cómo puede ser el perfil que nos puede definir? Muy buena tu pregunta, Jaime, porque de hecho las personas que nos están escuchando deben pensar que las impugnaciones nos llegan de procesos muy grandes o procesos que tienen que ver con millones, ¿no? Pero no es así. La Autoridad de Impugnación Tributaria tiene sus plazos y su normativa y está abierta a cualquier contribuyente que se sienta mellado en algún derecho. Es decir, tenemos los mismos plazos, el mismo procedimiento y el mismo tribunal que verifica este
sus actuados, tanto como cuando nos vienen a reclamar por un televisor, como cuando son millones de alguna empresa. Entonces, el monto, nosotros no nos fijamos en el monto que se está dirimiendo, sino en la justicia o injusticia que se está determinando en este caso, ¿no? Bien, ahora, y le cuento de repente como alguna experiencia personal también, ¿es cierto? Cuando nos llega una notificación, pensamos que todo el poder del Estado nos va a caer encima, ¿no es cierto? Que tengo un gran problema con el Estado. ¿Cómo debo entender entonces una notificación de estas características? ¿Qué es lo que debo pensar, digamos, en una primera instancia para responder a esta notificación que me está llegando? Claro que sí, es importante. Estamos hablando de este ciclo de formación precisamente para que el contribuyente, la ciudadanía pueda saber que dentro de los 20 días de esta notificación que usted se refiere, de un auto definitivo, vale decir que tendría que ser una resolución sancionatoria, una determinativa, una resolución que esté negándole una prescripción dentro de la administración tributaria. Tiene el plazo de 20 días el contribuyente para poder presentar su recurso de alzada. Pasa este tiempo, es un tiempo fatal, perentorio, ya no puede presentar su impugnación. Entonces es importante saber qué es lo que debo hacer cuando ya tengo mi notificación de impuestos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué plazo? ¿Cómo me dirijo ante la autoridad de impugnación tributaria? ¿Cómo presento? Eso es lo que les queremos enseñar, quizás pueden llamar de ese modo, porque todo está establecido en nuestra norma. Los actos definitivos está establecido en el artículo 143 y 144 de nuestra 2492, pero lo queremos plasmar de una forma más sencilla para que todo el público pueda entender y pueda saber la magnitud de poder impugnar y hacer valer algún derecho, porque son más del 70% de los casos que salen a favor del contribuyente y que hemos hecho valer, significa que hemos hecho valer el derecho del contribuyente frente a una administración tributaria. Mucho de esto tiene que ver con la información, es decir, yo en mi ignorancia, ¿no es cierto? Como le decía, puedo pensar que todo el Estado me está cayendo encima cuando en realidad hay pasos que se pueden seguir y estos pasos son muy importantes conocerlos en esta ruta, digamos, si usted quiere. ¿Cómo me informo? ¿Cómo puedo saber qué es lo que debo hacer para responder ante estas circunstancias? Precisamente hemos abierto este ciclo de formación a solicitud de mucha gente que ha venido a la rendición de cuentas hace unas semanas y a gente que nos encontramos en diferentes actividades que realiza la Autoridad de Impugnación Tributaria y nos solicitan informar sobre estos derechos que tienen, cómo pueden impugnar. Pero todo lo que nosotros hacemos está inmerso en nuestra página, que es www.aip.gov.bo, en el que está el flujograma de cómo debe presentar, qué cosas tiene que presentar, qué requisitos necesita para impugnar. Mire, no necesita el patrocinio de un abogado, entonces lo pueden hacer mediante una carta o un memorial. Las resoluciones que nosotros sacamos en recurso jerárquico, es decir, en última instancia, están en el CIDOT, que es una plataforma donde pueden encontrar cómo hemos resuelto, pueden encontrar similitudes con sus casos y ver cómo la Autoridad de Impugnación Tributaria ha hecho una justicia tributaria, si lo llamamos así, resolviendo esos casos, ¿no? A propósito de lo que usted señala, es muy importante la casuística, los casos, los hechos, cómo yo me puedo identificar con esto que está sucediendo. Yo le voy a presentar un caso, por ejemplo, que tiene que ver con una persona que usted sabe que el 80% de las empresas en nuestro medio son unipersonales. Entonces, bueno, ahí tiene usted, por ejemplo, ¿qué le digo? A un comunicador social, que no necesariamente tiene que saber de materia tributaria, ¿no es cierto? Porque estudia comunicación social, pero su emprendimiento es unipersonal. Entonces, en función de aquello, me olvido, digamos, alguna factura o declarar algo y como que se viene alguna penalización, alguna sanción. Entonces, en este primer ejemplo que le doy, ¿cómo puedo evitar aquello precisamente? ¿No es cierto? O si ya se ha dado el caso, recurrir a la autoridad si creo que se han vulnerado algunos derechos míos.
Tenemos que estar claros en cuál es un derecho vulnerado y cuál es un desconocimiento quizás de la norma tributaria en nuestro país, ¿no? En el caso que usted se refiere es una persona que se ha olvidado, pero en Bolivia y en todo el mundo no podemos alegar el desconocimiento de una normativa. Entonces, el que una persona no haya cumplido con sus obligaciones en los tiempos establecidos por ley, por ese motivo no puede acudir a una impugnación, ¿no? Sí, en los casos en los que no se ha cumplido con alguna normativa, si bien nosotros dirimimos estos conflictos entre la administración y el contribuyente, estamos enmarcados dentro de la ley. Es decir, hay una RND que le dice a usted que tiene que verificar y tiene un procedimiento desde que saque su NIT, asume ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, son otros los tipos, los derechos vulnerados que nosotros podemos alcanzar. Perfecto. Para que quede claro, entonces, fíjense que estas preguntas que yo le estoy manifestando, es muy probable que se esté realizando algún contribuyente, ¿no es cierto? Le pongo otro caso más. Bueno, vamos a ver que la sanción haya llegado, que la persona no haya cumplido con el pago, digamos, de la multa y le congelan su cuenta en el banco. Pero esta persona, digamos que tenía 3 cuentas bancarias, ¿no? Cada una con 1,000 pesitos, pero la multa es de 700. Y le han congelado las cuentas en los 3 bancos. Es decir, como que la sanción o la amonestación o esta medida que se asume tendría una magnitud mayor con relación al monto. Es decir, yo no puedo mover mi dinero en 3 cuentas, por decirle de alguna otra forma. ¿Cómo puedo yo, digamos, velar porque esta situación no pase, no suceda? ¿Y por qué no simplemente me congelaron una cuenta con el monto específico? Bueno, si la administración está excediendo en esta su labor de cobranza, habría que ver las causas y todo eso, pero más allá del tema administrativo, sí, en ese caso quizás podría recurrir ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, viendo que ha habido alguna negligencia o algún tipo de error, podríamos llamarlo así, de la administración, ¿no? Pero nosotros nos vamos, a ver, le hablo más o menos con los casos similares a los que usted refiere, por decir un caso de que un contribuyente ha presentado sus declaraciones, pero no hizo en el tiempo prudente y después rectificó, pero la administración no le hizo valer esta rectificación de su formulario, es decir, cumplió con todos los requisitos. Bueno, al principio no, pero después rectificó. Entonces no lo ha tomado en cuenta y le sale una resolución sancionatoria cobrándole multas por todo eso, ¿no? Entonces ahí entramos, en esos casos entramos nosotros, precautelando que esté todo dentro de la normativa y viendo que se hayan cumplido ciertos procedimientos que la misma administración tiene como específicos, pero que estén enmarcados dentro de la ley. Ahora, tengo entendido que apelar a la autoridad no tiene costo, que la gente puede aproximarse sin tener que... Esto también le digo, porque fíjense usted que esto se debería promocionar de esta manera también, porque nunca falta quien se quiera meter al medio como tramitador, inclusive, ¿no es cierto? No tiene ningún costo, ¿no es cierto? No, el presentar una impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria no necesita el patrocinio de ningún abogado, no tiene costo de algún timbre en lo absoluto. Es más, lo puede presentar, como hace un ratito refería, con una carta, simplemente cumpliendo algunos requisitos, que es la notificación, que esa persona, que demuestra que es la persona, ¿no? Ciertos requisitos que nosotros pretendemos enseñarles en este ciclo de formación. Pero es una forma accesible, una forma que el contribuyente realmente puede realizarlo. Incluso la norma nos dice que podía realizarlo de forma manual o manuscrita, sin la necesidad de mucho formalismo. En línea, como se suele decir, ¿se puede hacer vía la internet, por ejemplo, también? No, nuestro procedimiento data de hace 20 años y nos exige que sea en físico, por escrito, ¿no? Entonces,
puede ser incluso de forma manuscrita, pero tiene que ser de forma material, o sea, tienen que presentar con las pruebas. Perfecto. ¿No? La tramitación, sí, una vez que una persona viene y presenta su recurso de alzada, le dan un código para que pueda hacer el seguimiento de todo su trámite hasta la conclusión, ya por vía web personalizado, ¿no? Bien, revisando ya esto que ustedes van a desarrollar como actividad, me parece muy interesante la temática que han planteado. Por ejemplo, voy a hacer referencia a algunos de los puntos, ¿no es cierto? Acceso a la justicia a través de la gratuidad, simplificación del proceso de impugnación, recurso de alzada y jerárquico, tener apoyo de profesionales especializados. Háblenos un poquito de aquello ya para ir finalizando en relación al por qué esta temática tiene que ver con los casos que se han desarrollado o cuál es la intención definitivamente de todo aquello que ustedes están proponiendo. Claro que sí, mire, Jaime, un recurso de alzada o una impugnación tan solo la pueden presentar los contribuyentes, es decir, es el medio que tiene el contribuyente para presentar. Vale decir que si bien es contra la administración, no hay ningún caso que haya entrado de parte de la administración tributaria. Eso nos hace poder llegar al contribuyente y a la persona que realmente tiene este conflicto con impuestos, la aduana o el gobierno municipal. Estos trámites que se realizan ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, en menos de 3 meses ya se tiene una resolución. Son trámites realmente cortos, con plazos establecidos dentro de la normativa, pero a pesar de esos plazos, nosotros sacamos nuestras resoluciones mucho más antes del plazo que nos señala la ley. Entonces queremos hacer un trámite que sea un trámite menos burocrático, transparente, que no sea oneroso, no necesita el patrocinio de ningún abogado. Eso queremos comunicar a la gente, que hay una instancia que está velando por sus derechos tributarios en el país. Y bueno, el fin realmente de todo esto también, y porque hemos puesto en esta última parte del rumbo al bicentenario, porque creemos que es importante hacer que el siguiente año, en el bicentenario, podamos llegar a una Bolivia con una justicia más pronta, oportuna, eficaz, eficiente, y en eso estamos trabajando, y solamente podemos hacerlo mientras los contribuyentes puedan tener el acceso, puedan tener la información y poder impugnar. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo le comento algo particularmente porque venimos desarrollando entrevistas en torno a impuestos, cómo tratar también de ayudar a las personas para que tengan conocimiento de aquello, ¿no es cierto? Hay algún desconocimiento de la existencia inclusive de la autoridad, ¿no es cierto? Y es bueno que estas, podríamos decir, plataformas que se abren, muestren a esta institución como también defensora de estos derechos. Así que le agradezco por esta participación, porque la información que usted nos ha brindado, estoy seguro le va a servir muchísimo a la gente. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, y muchas gracias a la gente que también nos escucha, y por medio de tu teleaudiencia podemos llegar a toda la gente que nos necesita, ¿no? Que necesita justicia tributaria en el país. Así es, porque llegamos a todo el país, estamos a nivel nacional, así que nuevamente le decimos gracias a la doctora Katia Mariana Rivera González, quien nos ha informado con relación a esta posibilidad que usted tiene. Lo voy a poner en términos muy simples. A este derecho a pataleo que usted tiene, si ve o considera que se están vulnerando sus derechos. Eso es importante. Y si usted tiene abierta esa posibilidad de reclamar sus derechos, pues hágalo. Porque de otra manera se va a ver, ¿por qué no también avasallado usted como persona en sus intereses? Muy bien, cerramos este capítulo agradeciendo nuevamente a la autoridad a la cual hemos tenido la oportunidad de entrevistar sobre este asunto tributario, que para algunos puede resultar engorroso, pero hay que investigar, hay que informarse, y va a ver que las cuestiones no son tan complejas. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que también nos interesa mucho, y que llega a nivel de lo que representa, por ejemplo, también la información internacional, que está muy ligada a
este contexto internacional que está resultando en materia económica muy, pero muy dinámica. Fíjese usted, a continuación le voy a presentar una nota que tiene que ver con el litio, pero no con el litio en función a cómo se está desarrollando la realidad nacional, que estamos atrasados, hay que reconocerlo. Fíjese usted cómo está manejando Chile el asunto litio para sacar de su manejo, su comercialización en los mercados internacionales, un rédito importante para su país. A continuación, entonces, Chile y el litio en esta nota que les presentamos. El 36% de las reservas de litio del mundo están en Chile. Actualmente solo el salar de Atacama está siendo explotado para extraer esta materia prima. Pero en los próximos años, el país espera dar un salto cuantitativo y cualitativo con la Estrategia Nacional del Litio. El crecimiento de la demanda que se espera al año 2035 tiene una tasa de 15% anual calculada por la Comisión Chilena del Cobre, lo que implica que el rol estratégico que tiene Chile es crucial en lo que significa el combate al cambio climático a través de desarrollar tecnologías limpias y generar la electromovilidad. Los ministros explicaron que han declarado estratégicos los salares de Atacama y Maricunga, por lo que el 50% más uno de la extracción quedará en manos del Estado chileno. También de manera flexible habrá explotaciones mixtas entre empresas públicas y capitales privados. A partir de abril y hasta julio se hará un llamado a quienes estén interesados en ser parte del proceso extractivo, que excluyó el 33% de los 69 salares del país declarados protegidos. Ahora va a ser muy importante que estos que han sido elegidos hayan sido elegidos en base a fundamentos biológicos y ecológicos sólidos y no solo en base, digamos, a fundamentos estratégicos o económicos. La investigadora Andrea Loaiza del Instituto de Ecología y Biodiversidad habla del particular endemismo de cada salar en lo que respecta a su flora, fauna y aves, también a sus innumerables microorganismos. El salar de Maricunga, al interior de la región de Atacama, es parte de los terrenos ancestrales de la etnia Coya. Materias pendientes como la tan esperada reforma al sistema de pensiones, que según Ariel León, gracias a los futuros recursos generados por el litio, podría dejar de ser una eterna promesa.